Bienvenidos a Rumbo Norte, estrategias, personas y resultados. Soy Jesús Pérez Rubí, director de gestión JPR, y quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio donde conversamos sobre liderazgo, transformación organizacional, consultoría con visión humana y estratégica y algo más. Porque las empresas no se transforman solamente con procesos, se transforman a través de las personas que hacen posible los resultados. Así que prepárate para una conversación con valor, experiencia y mucha conciencia. Esto es Rumbo Norte. Así que adelante siempre. Vamos a nuestro tercer encuentro. En esta oportunidad me toca compartir con una gran colega dedicada al área de desarrollo de empresas familiares, pymes y, como siempre digo, algo más. Lilina Aristigueta. Vamos a su encuentro. Hola Lilina, ¿cómo estás? Bienvenida realmente y una vez más nos conseguimos nosotros para compartir información importante en este mundo organizacional y empresarial. ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, gracias por la invitación. Siempre es un Bueno, placer, pues, compartir contigo conocimiento. para mí el gusto realmente es mío. Y como digo yo, vamos al lío, vamos de una vez al tema. Esto es entrando de una vez. El Vamos a tema de darle. hoy es interesante contigo, ¿sí? Ok, ok. Hablamos de esta toma de decisiones, ¿sí? Que existen dentro de las organizaciones. Y Ajá. aquí empezamos con una pregunta. ¿Qué tan confiable es la información que utilizamos para tomar decisiones en nuestras organizaciones? Bueno, depende de cómo, qué variables, pues, los dueños de negocio, en este caso, pues, que yo trabajo con dueños de negocio, ¿Ah? depende de cómo lo hagan, depende mucho también del temperamento, depende o sea, ahí entran muchos factores, digamos, de personalidad, psicológicos incluso, y bueno, la experiencia que tienen ellos, ¿no? Yo siempre digo que a los dueños de negocio yo los admiro, porque tienen un, un don en especial de crear. En vez de crear un círculo así perfecto, ellos crean algo que se parezca a un círculo, por decirlo así, y en el camino lo acomodan. Esa es la realidad. Y ese es su talento, esa es su virtud. Sin embargo, hay momentos donde la toma de decisiones por esos factores que te estoy diciendo. En mi experiencia, me he dado cuenta que muchas veces creen tener el panorama completo y realmente lo que tienen es su propio panorama. Ese panorama que viene de una experiencia que es, por supuesto, valiosísima, de esa chispa que tienen, que es muy buena. Sin embargo, digamos que descuidan el otro factor que tiene que ver con su gente, porque acuérdate que todo negocio tiene dos elementos fundamentales, que es el sistema de negocio y la gente que hace que el sistema funcione. Entonces, a la hora de tomar decisiones, es importante no dejar por fuera ningún elemento. Ahora, ¿qué quiero decir yo? Que cada vez que el dueño de empresa vaya a tomar decisiones, tiene que tomar demasiado tiempo. Bueno, es que eso depende de las decisiones que vaya a tomar. Pero hay algo importantísimo. Por ejemplo, a la hora de tener gente, digamos, en los mandos medios, gente que sean los ojos de los dueños en sus negocios, se comete el error de ubicar personas que de pronto no tienen las competencias. ¿Por qué? Porque el método de selección para ellos es el de la confianza. Es decir, si me lo recomiendan, si es familiar, si es amigo del amigo y estoy segura que no me va a robar, esa es la persona. Correcto. Y digamos que esa es una decisión no muy acertada. Ya por ahí hay una toma de decisión que a veces trae muchísimas consecuencias.
En mi experiencia, me dicen, mira, la verdad que puede suceder que el negocio está creciendo muy rápido y queremos ponernos en orden. Entonces, hay un elemento indispensable que es ese, es la gente, es cómo la seleccionaste y cómo la vas formando, porque hay gente que de pronto sí, la pegaron, pero no tiene la formación, ¿no? Entonces, bueno, cada una de las decisiones que se toman en una organización es importante contextualizarlas. A ver, yo compartí hace poco un contenido en mis redes sociales que decía que en cada uno de los niveles de las empresas hay un pensamiento. El dueño de negocio, por lo general, ignora cómo piensa la gente que trabaja con ellos. O sea, tienen la creencia de que como conocen el negocio, piensan que saben cómo se siente trabajar. Y Entonces, ¿qué considera pasa? que tienen toda la verdad. Que tienen la verdad completa, exactamente. Entonces, hay muchas decisiones que se toman desde ese panorama que no es el panorama completo. ¿No? Y, y, Cuando los y, dueños de negocio y algo interesante en este caso, Lilina. empiezan a entender, tienen personas, ajá, Sí, sí, te escucho. perdón, Sigue. no escuché la... No, sigue, no te preocupes. Ah, ok, ok. Bueno, te decía que en cada uno de los niveles de la empresa, la gente piensa distinto. Ujú. Por ejemplo, en los dueños de negocio, la dirección siempre está pensando en la estrategia, en cómo hacer más clientes, en los números, en la rentabilidad, en si el negocio está en los niveles intermedios, tienen un reto bastante grande, piensan diferente. Normalmente ellos tienen como el reto de hacer cumplir lo que les dice la dirección y al mismo tiempo sobrellevar a la gente de los niveles base, vamos, ¿ok? Tiene es como que forman parte del relleno del sándwich. Y eso es muy complicado cuando no se tienen las herramientas, cuando los dueños de negocio no están conscientes de la mentalidad que se tiene que desarrollar en ese nivel. Y el nivel base, por lo general, piensa en terminar su jornada, ¿ok? Sí. En terminar su jornada. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, porque también existen dos tipos de empresas, porque cada empresa también es el reflejo de sus dueños, es así. Mira Ajá, esto, te voy a hacer esta pregunta. Basado en esto y en tu experiencia, mira que hay algo interesante que me pasó en estos días y yo dije, bueno, ¿será que yo estoy analizando mucho esto a profundidad o es una cuestión real? ¿Cómo ajá. sientes tú que en este momento las empresas están tomando decisiones? ¿Se basan en datos? ¿Se basan en experiencia? ¿O realmente se están basando en percepciones personales? Muchas veces la tendencia, lo que yo he podido comprobar y he trabajado, o sea, lo que he observado entre 30 50 pymes más o menos, lo que he podido observar es que utilizan mucho la intuición y la experiencia. Te mentiría si te digo que la mayoría piensa en los datos duros, ¿ok? Muy pocos toman verdaderamente informaciones o decisiones, mejor dicho, informadas, en muy pocos casos. Sí, Por eso es porque que hacia allá, ajá, incluso hay algo que es que escuchaba a una persona exponer una posición sobre realmente los papeles de los asesores y los consultores y decíamos que teníamos que adornar ciertamente muchas veces los informes para que pudiese realmente tomarse una decisión, cuando realmente el dato incluso pudiese hablar por sí solo y lo que está buscando el dueño del negocio también es una solución.
Sí, pero bueno, fíjate algo. A ver, no estoy de acuerdo en maquillar nada. A empezar por allí. ¿Por qué? Porque, o sea, no es real. Ahí estamos yéndonos a una fantasía. ¿correcto? Pero fíjate que llegar, Jesús, a ese punto de tener un dato que me ofrezca a mí una luz para tomar decisiones, va más allá de tener el dato. Eso parte de un tema cultural, ¿ok? De conocer realmente tu organización. Y es por eso que comenzaba diciéndote, mira, a veces los dueños de negocio crean el panorama completo y están viendo todo desde su propio panorama. Muchas veces ignoran lo que se ve en la base y en los niveles intermedios. Hay realidades que su gente está pasando que por alguna razón a veces no se atreven a decirlo. Y pasa algo. Entonces, Mira esto. Y aquí vamos a la estrategia, porque te voy a sumar algo adicional acá y en esa visión que tienen estos tres niveles. Yo ujú, particularmente, y no hay nadie que me pueda decir hasta este momento lo contrario, que estratégicamente el vigilante de la empresa, el guardia que está en la puerta junto con la recepcionista, tienen mayor carga estratégica que el director de la empresa. Y su percepción, que son los que tienen el contacto con el cliente, con el proveedor, con el transportista, su percepción es totalmente distinta, incluso es válida para una planificación estratégica y es un dato duro. total, totalmente. Eso, a eso me refiero. Exactamente eso. ¿Qué pasa? Que ahí hay otra situación aquí. Hay dueños de negocios que no se pueden separar de las operaciones, pero hay otros que comprenden que no deben estar casados con las operaciones y se van al otro extremo de divorciarse de la realidad. Pero aquí yo me he dado cuenta también que hay un tema de autopercepción. Es decir, yo creo que todo está fluyendo perfecto y que a mí, o sea, de acuerdo a lo que mi gente me dice, pues todo está bien. Pero la pregunta es, ¿realmente la gente se está atreviendo a decir la verdad? Y déjame decirte, he trabajado muchas veces, yo tengo años como consultora, pero eventualmente yo hago el ejercicio de meterme dentro de una empresa, de las empresas, pues, en los niveles intermedios, porque me gusta comprender cómo piensa cada uno de los niveles y eso también me da a mí mucha información para yo poder dar herramientas útiles en este sentido. Y me doy cuenta también que dependiendo de la gente que se pone en los niveles intermedios, la información va a llegar veraz o no a la dirección. Entonces, aquí entra un tema de liderazgo. Vuelvo al punto inicial. ¿A quién escogí en el nivel intermedio? ¿Cómo lo escogí? Esa es la primera pregunta. Oye, pero una persona que me resuelve, que es eficiente, que hace que las cosas sucedan. Pero eso no es suficiente. Y allí, de verdad, si cuando se comienza a medir, se dan cuenta de la pérdida de los recursos. ¿Ok? Entonces, si el liderazgo que yo tengo a nivel intermedio es un liderazgo que simplemente me obedece, cuando obedece al dueño del negocio, cuando el dueño del negocio no está viendo hasta acá abajo, entonces las decisiones no son acertadas, las direcciones. ¿Ok? Ahora, cuando yo coloco aquí en el nivel intermedio gente, que esto va a ser otro extremo, peor aún, que lo que sabe es mandar y lo que quiere es lucirse ante el nivel base, que yo soy aquí el que manda, entonces entra un tema de egos, un tema de baja autoestima, porque muchos de las personas que se ponen aquí en el intermedio son personas que de pronto se sienten mejor cuando simplemente mandan, se les eleva el ego, ¿ok? Entonces ahí es peor aún, ahí comienza una cultura de miedo y una persona asustada jamás te va a decir la verdad. Sí, sin duda. Y mira que me ha pasado, a mí me ha pasado algo. Y bueno, me pasó
de que puedes practicarlo en nuestro país, pero por lo menos donde yo me encuentro en este momento no puedes. Sería una cuestión Ajá. increíble que es que tú digas, bueno, yo voy a sentar al líder acá, hago una mesa redonda y díganme, esta persona, ¿cómo hace su trabajo? ¿Cómo le hace usted o le facilita a usted el trabajo? ¿Sí o no? Y es un careo que es duro, pero que muchas veces en una organización debes hacerlo. Pero vamos a estar claros, eso es un dato duro. Sí, Eso totalmente, totalmente. absolutamente. Que te diga a ti de otro, dice, bueno, mira, si tú me lo facilitas, pero dice, pero lamentablemente bajo tu posición estratégica, no, estorpece totalmente. O por el contrario, eres un tipo dictatorial y controlador y lamentablemente no lo dejas accionar. O sea, sí, y es un dato importante para poder tanto ver hacia afuera como organizacionalmente e internamente ordenarse a nivel de proceso. Claro. Y qué es lo más productivo? Entonces entra el tema liderazgo aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo tengo yo como dueño de negocio? Porque eso es lo que yo voy a reproducir. Ujú. Porque digamos que nadie, hay casos, fíjate, cuando se tienen estos criterios que hemos venido hablando, donde no existe, por ejemplo, una cultura de buscar a los mejores, a la gente que tiene ya competencias. Cuando eso pasa, existen choques de culturas cuando intentas reparar esa decisión que ya tienes con gente que viene preparada. Ese es otro escenario. Digamos que tienes un mando medio, ejerce bien el liderazgo e introduce gente buena, gente nueva, gente con las competencias, que se ve entorpecida por ese liderazgo. Entonces, la pretensión muchas veces de los dueños de negocio es que las cosas se hagan bien, pero cierran sus oídos a aquellos que se atreven a decirles la verdad. Porque entiendo, es duro decirle, o por Ujú. ejemplo llega un consultor, ¿verdad? Nosotros nos pasa que tenemos que decirle, mira, lamentablemente no es que la persona sea mala, no es que sea una mala persona, es que no está ejerciendo el liderazgo que la empresa necesita. Eso es duro de escuchar para el dueño de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es importante trabajar, digamos, en aprender de que la información que necesitamos viene desde abajo. Y para que esa información que necesitamos, que viene de abajo, necesitamos generar confianza para que nos las puedan dar. Y Y mira, yo tengo que mira estar esto. dispuesto a escuchar, ajá, Sí, pero mira esto. a Ya va. escuchar lo que no, incluso lo que no me gusta. Claro, sí, sí, exacto. Pero mira lo que yo tomé aquí nota de algo que tú dijiste Ajá, al inicio. Y es que dentro del, o sea, y corrígeme si estoy ajá. equivocado, ¿no? El sistema de negocio debe estar regido por los valores organizacionales y que esos valores organizacionales realmente se viven para la toma de decisiones. ¿Es así o no? Claro, por supuesto. De hecho, como la gente que hace que el sistema de negocio funcione es gente, Claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Lógicamente, tiene que ser, o sea, ellos tienen que tener los valores que yo tengo. Claro. O sea, digamos que esa es una primicia importantísima, porque la persona que comparte mis valores y está dispuesta a aprender, ya ahí hemos ganado un terreno para Enorme. poder tener gente competente, para poder desarrollar liderazgo, para poder mejorar el funcionamiento del sistema de negocio a través de la gente, para entonces yo poder tener los datos verdaderos de lo que está pasando en la base, lo que está pasando en el intermedio, y entonces allí poder tener realmente ese panorama completo para la toma de decisiones. Y entonces allí, cuando vamos a tener los datos duros, más aproximados a una realidad.
Por eso alguien le hacía el alcance de cuando tú haces una gestión de talento humano por valores inicialmente más que por el requisito. Y es lo importante de la competencia, es la competencia y los valores. Y si tenemos valores compartidos, pero te falta un poquito de competencia, no te preocupes, yo la desarrollamos acá adentro. Eso va a ser más fácil que conseguir la persona que encaje con los valores internamente. Ahora, mira esto. En este supuesto caso de que no tenemos este sistema de negocio basado evidentemente dentro de estos valores, ¿cómo tú ves la parte entonces de toma de decisiones? ¿Los ves con un sesgo? ¿Es común la toma de decisiones con sesgo por parte de los líderes? ¿O realmente estamos tomando decisiones, digamos, documentadas, por decirlo de alguna manera? No, es uno de los dolores de cabeza comunes de los dueños de negocio de las pymes. Efectivamente, sí, son decisiones sesgadas. Y las empresas que logran, digamos, trascender los 3, 5, 7 años, es porque, bueno, de alguna manera consiguieron aprender de los errores y aprendieron rápido. Y en el ensayo y error, sería súper ideal crear primero un sistema y ponerlo a funcionar. Sería Claro. maravilloso. Pero bueno, no es la realidad de la mayoría. Entonces, sí, ciertamente, uno de los dolores de cabeza de los dueños de negocio viene precisamente por la toma de decisiones sesgadas. Un sesgo común, que es el que mencioné al principio. Voy a contratar gente y yo necesito confiar Ujú. en la persona que voy a dejar. Entonces voy para los referidos o voy para un familiar mío, que si de cierta manera, óyeme esto, cumple con los valores, de pronto No no tiene la tiene las competencia. competencias duras, o quizás, óyeme esto, que es muy común, quizás me aceptan el puesto porque son familia, pero ni siquiera quieren trabajar allí. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que ocurre en el ser humano, ¿verdad? Que es algo que olvidamos siempre, ¿no? O sea, ¿cuál es el comportamiento humano? O sea, ¿cómo piensa la gente? Vuelvo a ese punto. Cuando dejamos a un lado ese factor, ¿verdad? Ya estamos teniendo un sesgo, ¿sí? O sea, yo tengo que saber que la persona que voy a contratar primero tiene que cumplir con unas competencias. ¿Cómo yo sé que cumple las competencias? O sea, evaluamos valores, pero ¿cómo los evaluamos? Evaluamos competencias. La persona realmente, si es familiar, digamos que tiene las competencias, tiene los valores, quiere el puesto, porque ese es otro tema. Yo he visto, mira, gente que tiene personas de mucha confianza, familiares, y lo que te voy a nombrar un caso. Esta chica era contadora y ella quería ejercer su contaduría en el área administrativa. Pero como el dueño de negocio le tenía mucha confianza y no quería poner a cualquiera en una caja, la tenía de cajera. Ella lo acepta por fidelidad, pero no se atrevía a decirle nada. Y se sentía drenada, no quería ese puesto porque sabía que podía dar más que simplemente estar en una caja. Entonces allí vemos el sesgo de la confianza. Bueno, yo voy a poner a alguien que me maneje el dinero de que tenga en el cual yo confíe, pero resulta que no estoy considerando algunos factores de la persona. Y Tengo dos entonces la preguntas. persona no se atreve. Ajá. Claro, bien, ve esto, yo esto va a ir dirigido a dos preguntas que para mí son súper claves en una conversación contigo. Primero, vamos a esta. Entonces, el logro de las estrategias planteadas en negocios, en pymes, en empresas familiares, en este momento, si te dijera, dame un estimado, no tiene por qué ser exacto, de que concreten la estrategia, ¿cuál sería? Un porcentaje estimado de que concreten la estrategia. ¿Quieres decir?
que la estrategia Visión, sea buena. misión, exacto, lograron visión, misión, valor, el plan que se plasmaron, que se plantearon, perdón, a partir de sus datos sesgados o duros o de donde vengan. ¿Tú podrías creerme que la mayoría de estas empresas, al menos en mi experiencia, ni siquiera tienen claro nada de lo que has nombrado? A eso iba. Y entonces, ¿cuál es el resultado allí? ¿Cuál es el resultado? Ajá, tengo sesgo para toma de decisiones. Entonces la empresa cada vez depende más de mí. Entonces estoy yo metido, Ujú. clavado en las operaciones, porque la gente que tengo en operaciones siento que no me rinde o yo no me puedo separar de la empresa. Entonces, como estoy tanto tiempo en la operación, no tengo tiempo real para la estrategia. Pero Correcto. al mismo tiempo, no estoy escuchando a la gente que tengo contratada en, vamos a decir, los niveles de la organización. Bien. Y entonces, eso me lleva a mí para la segunda pregunta. Porque esta sí, y vuelvo a repetir, si la primera era obligatoria, esta es más obligada todavía. Entonces, un tema que a mí siempre me ha fascinado, el cual toca, el cual manejas tú muy bien, entonces, y la profesionalización del negocio y la pyme, ¿cómo has visto tú evolucionar desde que estás tocando este tema? Porque tú le has sido reiterada realmente y has trabajado este tema muchísimo y por eso me encanta y era por eso obligatorio esta pregunta. Ajá. La profesionalización no es una opción cuando el dueño de negocio quiere que su negocio sea sostenible en el tiempo, cuando quiere ya eh, dejar de que su empresa dependa demasiado de él, cuando quiera tomar decisiones más asertivas. Mira, con el pasar de los años ellos van aprendiendo, pero estoy segura que con la profesionalización van a ganar tiempo. ¿Ok? ¿Y de qué trata la profesionalización? En primer lugar, a ordenarse como empresa y al mismo tiempo desarrollar liderazgo, autoliderazgo como dueño de empresa. ¿Cuáles son las herramientas que necesito? Ah, tengo que comprender que existe un sistema de negocio, que esto que yo tengo es un negocio y que esto es un sistema y que hay varios elementos que parece que estuvieran todos mezclados que puedo ir ordenando para que funcione como si fueran unos engranajes bien aceitaditos. Y necesito también trabajar en la gente, necesito establecer una cultura, necesito transmitirle mi forma de ver el negocio y hacia dónde voy, que eso es simplemente mi visión. ¿Para qué existimos? ¿Cómo quiero que se trate a la gente? ¿Cuál va a ser el enfoque en el cliente? ¿Cuál es el modelo de negocio que tenemos? Entonces, hay que ir trabajando en primer lugar en la mentalidad. La profesionalización empieza en la mentalidad del dueño, porque todas las empresas son el reflejo del dueño, son el reflejo de sus creencias, son el reflejo de su temperamento, son el reflejo de sus sesgos, son el reflejo exacto del dueño. O sea, y, y por Entonces, eso, hay que y por eso, trabajar. y por eso es que digo yo que las empresas, por eso se dicen organización, organismo. Realmente son una extensión del dueño, del fundador, evidentemente, de esa empresa. Exactamente. Y si hay unos que lo hacen muy bien, también hay Ujú. quienes lo hacen Sí, muy claro. bien, quienes entienden y profesionalizan su sistema. Y te puedo decir también, Jesús, que he conocido organizaciones donde ya el dueño no está, digamos que ya envejeció, ya no está en este plano, por decirlo así, pero tuvo un liderazgo tan bueno que la gente sin él sigue trabajando con la misma mística, con la misma Ujú. cultura. Entonces, digamos que profesionalizar, como te dije, no es una opción, es una No. obligación para quien quiere que su negocio sea sostenible, para quien quiere que su negocio crezca y para quien quiere poder despegarse un poco de la empresa y dedicarse al negocio, a la estrategia de manera real.
Sí. Mira que uno de mis guías, y eso lo he dicho en muchas oportunidades, o sea, de mis maestros, la teoría de la cual sigo, ha sido Konosuke Masuchita. Y hoy por hoy ese señor murió, pero fundó Panasonic. Tenemos más de 120 años ya, sí, 120 años para tener, y sigue teniendo la misma filosofía y la misma teoría de administración organizacional hoy por hoy. Lo único que tiene es tecnología, pero seguimos bajo la posición de paz, felicidad y prosperidad, PHP, que fundó Konosuke. Y es un legado que hoy por hoy se mantiene. Así es. Jesús, cuando a mí me dicen, mira, esta empresa es un desastre, esta empresa es un desastre, ¿ok? Digamos que ese es el reto más grande que hay. Primero informarle que es un desastre porque es su espejo. Y entonces tenemos que trabajar definitivamente en esa persona, en sus hábitos, en su visión, en que obtenga las herramientas necesarias. Porque son gente brillante, créeme, son personas brillantes. Es que, mira, nada más que con el atreverse a emprender, pasar del emprendimiento a una pyme, a una empresa, ya hay que aplaudirle, porque eso es un atrevimiento que pocos evidentemente toman, ¿sí? Y Sí, si has llegado hasta acá, lo que haya que aprender, considero, y siempre lo mantengo de esa forma, se aprende. Porque muchas veces incluso es en esta mala planificación del tiempo que tenemos y sobre todo donde en este momento estamos con tiempos súper acotados, este, mira, tienes que darte el tiempo para aprender. Y ahí sí, hablamos de la profesionalización. O sea, no tienes por qué decir, no es que tengo que ir a una universidad y tengo que... No, 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 no. Aquí hay otras cosas que debemos aprender y de desarrollar dentro como competencias propias de las organizaciones, blandas o duras, como quieran, habilidades que debemos adquirir para poder sacar a las organizaciones adelante. Ahora bien, mi pregunta es, en condición general, ¿cuáles serían las tres recomendaciones que tú en este momento le darías a cualquier tipo de empresa que esté ubicada en este ramo de pyme, en estas empresas familiares donde tú eres una experta? ok. En primer lugar, trabajar en sí mismo. Recibir con humildad a un mentor, alguien que sepa de ordenar empresa, su propio liderazgo, de desarrollar su liderazgo, de cómo influir en su gente, ya que están metidos en las operaciones. Entonces, trabajar primero en ellos mismos, para que ellos puedan identificar cuáles son sus sesgos, sus techos, para que ellos puedan comprender también cómo piensa su gente, bien sea por la experiencia de otro o su propia experiencia. Es importante, digamos eso, ¿no? Conocer un poquito más de comportamiento humano, de desarrollar como dueños de empresa también competencias blandas. En segundo lugar, organizar la empresa, definir los procesos, definir quién va para cada proceso, quiénes son los dueños del proceso, de darles la oportunidad, bien sea de desarrollar sus talentos porque ya los tienen o de darles las herramientas para desarrollar las competencias. Y en tercer lugar, allí es donde les hablo de que hay que trabajar en obtener los números, los datos duros. ¿Cómo los vamos a obtener? ¿Cómo podemos estandarizar? Porque, y no puede ser al revés, no puede ser al revés, porque he visto también empresas que tienen todo documentado, pero si no comprenden para qué sirve eso, es sin sentido, eso es letra muerta. ¿Ok? Entonces, y por último, me pediste tres, pero voy a dar el valor agregado, el cuarto, que es estar siempre, siempre, siempre en la vanguardia del contexto. El contexto es algo sumamente importante. El dueño de negocio no puede subestimar el contexto externo, ¿verdad? Que es la economía, el tema legal, el tema tecnológico, ¿ok? Que es súper importante hoy día.
el tema de la IA, todos los avances tecnológicos que hay hoy día, adaptarse a eso y por supuesto conocer su contexto interno, obviamente, entonces para poder ser estratégico realmente. Bueno, de mi parte decirte que muchísimas gracias con esos 4 tips y todo esto, este tiempo que hemos estado acá conversando. Excelente por esta entrega y decirte muchísimas gracias en nombre de las personas que nos van a estar viendo en este live. Hay algo importante, Nina. ¿Cómo podemos contactarte? ¿De qué manera podemos hacer contacto o qué puede hacer contacto ese dueño de pyme, ese dueño de esa empresa, ese familiar o incluso ese emprendedor que quiere emprender con paso firme? Muy bien, gracias. Bueno, me pueden escribir a mi Instagram, que es @liadric, Liadric. Ok. Por allí también tengo mi correo electrónico, que es lilina.mentory, mentory con Y al final, @gmail.com. No sé si esto al final lo puedes colocar allí en en los Ok. datos del video. Y bueno, por WhatsApp también en +58 414 871 5949. En de esos tres medios me pueden conseguir. Y con todo gusto podemos trabajar juntos para convertir su pequeña empresa en un gran negocio. Exactamente, por convertir su pequeña empresa en un gran negocio. Ese lema me encanta. Lina, muchísimas gracias. De mi A parte, de ti, verdad, siempre es un placer. muy, muy agradecido. De mi parte, decirle que realmente este espacio es para ustedes y nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un excelente día, así que hasta luego. Adelante siempre, rumbo norte y nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao. Gracias, Jesús.